buenas noches. Nosotros les vamos a exponer el tema que nos tocó, que es equilibrio de Nash y teoría de juegos. Mi grupo está conformado por mi persona, María José Báez. Ángel Quintana. María Jaime Hurtado. Bueno, este es el índice de contenido. El primero y el segundo hablan de la teoría de juegos y su origen. El tercero y el cuarto es qué es el equilibrio de Nash y el origen del equilibrio de Nash. El quinto es la aplicación de la teoría de los juegos, el sexto la categoría de los juegos y el séptimo los ejemplos, tanto de equilibrio de Nash como la teoría de los juegos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la teoría de los juegos. ¿Y qué es la teoría de los juegos? Bueno, la teoría de los juegos es una rama de las matemáticas y de la economía que estudia la elección, las decisiones de la conducta óptima de un individuo cuando los costes y los beneficios de cada opción no están fijados de antemano, sino que dependen de las elecciones de otros individuos. Es decir, que para que un individuo tenga éxito tiene que tener en cuenta las decisiones tomadas por el resto de los agentes que intervienen en la situación. En sí, la teoría de juegos, no nos tenemos que preguntar qué vamos a hacer, no, tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer teniendo en cuenta lo que pensamos que harán los demás. La teoría de juegos ha sido utilizada en muchas decisiones empresariales, económicas, políticas o incluso para ganar jugando al póker. En la vida económica se dan infinidad de situaciones en las que dos o más personas, empresas o países tienen que elegir estrategias y tomar decisiones en las que se ven afectadas mutuamente. La teoría de juegos intenta analizar estos casos y se utiliza especialmente en economía para estudiar los mercados de oligopolio y duopolio, en los que dos o más agentes adoptan una decisión que afecta conjuntamente a todos los participantes. Esta teoría entiende que el jugador elige las acciones que mejor satisfacen sus objetivos en base a sus creencias y a su vez. Demuestra que como la corporación conlleva al bien común de los agentes que realicen, mientras que la actuación individual no. Uno de los juegos más estudiados por la teoría de juegos es el dilema del prisionero. Bueno, daremos continuación con el origen de la teoría de los juegos. Este comenzó a existir en 1928, cuando el matemático John Bond y el economista matemático austríaco Oscar publicaron una serie de análisis. Durante este periodo, los estudios sobre la teoría de juegos se centraron sobre todo en teoría de juegos cooperativos. La teoría de juegos fue ganando peso a su largo de los años 50, cuando se establecieron las primeras discusiones del dilema del prisionero y se desarrolló el equilibrio Nash. Este fue el mayor exponente de los juegos no cooperativos. O sea que se podría decir que el equilibrio Nash surge de los juegos, de la teoría de los juegos. Bueno, ¿qué es el equilibrio de Nash? El equilibrio de Nash es un concepto que fue desarrollado por el matemático John Nash durante el año 1951. Dicho concepto también es conocido como el equilibrio del miedo. Para definirlo, debemos decir que se trata de un concepto que plantea una excelente solución para los juegos en los que interfieren dos o más jugadores. El equilibrio de Nash se crea cuando nosotros, como jugadores, hemos elegido la mejor estrategia según las que los demás han estado utilizando durante el tiempo de juego. Es decir, se toma una decisión con base en las estrategias de los demás con el fin de salir mejor posicionados que ellos. Esta es una estrategia que no asegura que saldrás vencedor u obtendrás el mejor resultado en el 100% de los casos, pero si se encarga de maximizar el beneficio individual lo mejor posible, ya que al fin y al cabo cada jugador va a procurar utilizar una estrategia que le permita hacer una buena jugada. Una vez tomada la decisión, no habrá ningún motivo para cambiarla, pues es el jugador consciente de que no hay mejor opción. Bueno, ¿cuál es la importancia del equilibrio de Nash? Desde la creación de ese concepto hasta la actualidad, el equilibrio de Nash ha tenido una gran importancia dentro de las sociedades de todas partes del mundo, gracias a todo lo que implica. El principal motivo por el que este término ha tenido tanta importancia se debe a su increíble aplicabilidad.
Es decir, se trata de una teoría que se puede aplicar con facilidad en diversos ámbitos de la vida cotidiana, especialmente en lo que respecta al sector económico mundial. Desde su publicación y su consiguiente utilización, el concepto de equilibrio de Nash ha jugado un papel fundamental dentro de las decisiones económicas más importantes de la sociedad. De hecho, es tanto así que gracias a la creación del término, John Nash logró llevarse el Premio Nobel de Economía en el año 1994. Esto demuestra la importancia que tiene este concepto en el ámbito económico mundial. Ya voy a decir aplicaciones prácticas del equilibrio de Nash. Como mencionamos con anterioridad al hablar de su importancia, este es un concepto que puede tener un sinfín de aplicaciones sumamente interesantes. Sin embargo, no cabe duda de que algunas de sus aplicaciones más prácticas desde el momento de su creación han sido en el sector empresarial y económico internacional. Por ejemplo, económicamente hablando, el equilibrio de Nash se presenta en el momento en el que varias empresas se encuentran compitiendo dentro del mercado en el que se especializan, lo que es aún más importante cuando comercializan el mismo tipo de producto. Por esa razón, es una buena idea utilizar el equilibrio de Nash en la toma de decisiones, ya que dicho equilibrio establece las bases para una toma de decisiones mucho más segura y acertada, lo que al mismo tiempo será de gran ayuda para reducir los riesgos y procurar en todo momento maximizar las ganancias y oportunidades de venta. Es un concepto implementado dentro del libre comercio y que sin duda favorece el desarrollo de las competencias empresariales. Listo. Entonces yo les hablaré sobre las aplicaciones de la teoría de juegos. Bueno, la teoría de juegos ayuda a entender los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos. Hoy se emplea también en muchos otros campos como la biología, la informática, la estrategia militar, la política, las decisiones que toman los gobiernos, etc. Pero en este caso lo llevaremos con respecto a la economía, los negocios y la administración. Si bien entendemos por economía la ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles, esto de por sí ya proporciona todos los ingredientes para un juego. Los investigadores de esta rama de la teoría de juegos se han centrado en estudiar los mercados de duopolio y oligopolio, como dije anteriormente. La teoría de juegos se emplea cada vez más en economía y administración, porque ayuda a entender y pronosticar la realidad. Sus aplicaciones en la administración se concentran en tres áreas: la estrategia, la estructura y el comportamiento organizacional. Bueno, yo voy a hablar sobre la categoría de los juegos. La categoría de los juegos se divide en 5 elementos, que son simétricos o asimétricos, juegos de suma o distancia de cero, juegos cooperativos o no cooperativos, simultáneos o secuenciales, de información perfecta o imperfectos. Los simétricos o asimétricos son un juego, o sea, se basa, por así decirlo, son aquellos juegos en los cuales hay recompensas y castigos para cada uno de los jugadores. Ok, los juegos de suma de cero, distancia de cero, es cuando un jugador gana, el otro pierde exactamente la misma cantidad, por ejemplo, el ajedrez, el póker, entre otros juegos. Y los juegos cooperativos o no cooperativos son los juegos, aquellos juegos en los que dos o más jugadores forman un equipo para conseguir un objetivo o un fin. Ahora voy a hablar sobre los ejemplos de la teoría de los juegos y el equilibrio de Nash. Un ejemplo de la teoría de los juegos puede ser un famoso ejemplo llamado el dilema del prisionero. En esta situación, dos cómplices en un crimen han sido arrestados y la policía les ofrece por separado a cada uno una sentencia reducida a cambio de una confesión incriminando al cómplice. Cada prisionero tiene la opción de confesar o no. Si confiesa, el resultado puede ser una sentencia reducida. Suponiendo que el cómplice no confiesa o una sentencia mediana, si ambos, o sea, suponiendo que el cómplice no confiesa o una sentencia mediana si ambos confiesan. Si no confiesa, podría quedar en libertad suponiendo que el cómplice tampoco confesó. Pero también corre el riesgo de una sentencia larga si no confiesa y si su cómplice sí.
Okay. A primera instancia, parecería que la mejor decisión para el prisionero es no confesar. El hecho de que el cómplice tenga el incentivo de confesar hace que la mejor decisión sea confesar, para evitar el escenario y la sentencia más larga. Aunque la solución del juego arroja un equilibrio subóptimo, el riesgo implícito por la incertidumbre de no saber qué hará el otro prisionero lleva a esta solución al equilibrio, el equilibrio también conocido como el equilibrio de Nash. Un ejemplo de la teoría de los juegos puede ser, un ejemplo de estos se llama conducir un vehículo. Supongamos que somos dos conductores que conducimos por nuestra derecha. Por nuestra forma de proceder recibimos un beneficio aceptable, una conducción sin sobresaltos ni accidentes. Si los dos decidimos conducir por la izquierda, recibiremos igualmente una compensación valiosa, pero si uno de los dos rompe las reglas e invade el carril contrario, la compensación que recibimos es nefasta. Probablemente los dos acabaremos en el hospital o algo así. Bien, la teoría de los juegos nos habla de eso. Me dice que a mí como jugador no me interesa la compensación que tú recibirás por pensar en tu propio beneficio o tu bien individual. Me preocupa la compensación que tú vas a recibir en la medida de que esa compensación me ayuda a predecir qué es lo que tú vas a hacer. O sea, en teoría, la teoría de los juegos, o sea, en conclusión, la teoría de los juegos nos habla, o sea, en conclusión, la teoría de los juegos nos explica eso. En esa simple frase, no te está diciendo que yo como jugador, no me importa la compensación que tú vas a tener. Lo que me importa es como que porque dice que, no me interesa la compensación que tú recibirás por pensar en tu propio beneficio. Me preocupa, me importa la compensación que tú vas a recibir a la medida que esa compensación me ayuda a presidir qué es lo que tú vas a hacer. Eso es lo que no le teoría los juegos. ¿Listo? Estas serían esas referencias bibliográficas de donde sacamos la información de la teoría de los juegos y el equilibrio de Nash. Y gracias. Gracias.